una de las cosas que más nos pueden robar la paz es ser víctima de un asalto, de un robo en nuestra propia casa. Llegar y encontrarse un intruso o estar en medio de la noche usted tranquilo y que un ruido lo despierte, o peor, la sombra de que alguien está literalmente a mi lado. Eso debe ser una de las experiencias peores que puede vivir un ser humano. Pero ¿cómo actuar ante esta situación? Eso es lo que vamos a abordar esta mañana, y el experto en seguridad, Paul Chávez, nos acompaña. Le damos los muy buenos días, don Paul. Muchas gracias por acompañarnos. Y le pedimos consejo, don Paul. ¿Qué hago si yo llego a mi casa después de un día largo de trabajo y cuando me doy cuenta hay un intruso en la casa? Bueno, buenos días. Buenos días. En primer lugar, creo que habría que contextualizar esto sobre qué tan real es esta situación, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de algo hipotético. En el año 2014, en la encuesta del INEC sobre delitos, un 20% de los hogares costarricenses, 1 de cada 5, se reportó como víctima de un delito. Es decir, que la persona llegó a su casa y la encontró totalmente saqueada, o cuando llegó y había delincuentes en el interior, etcétera. Entonces, estamos hablando de que un 20% de los hogares costarricenses son asaltados, victimizados por robos en Costa Rica, ¿verdad? Es una tasa muy alta, en realidad, y esos son los datos del 2014. En la última encuesta no se incorporó, en la próxima sí, y quizás los datos estén mucho más altos, ¿verdad? El otro factor es el tema de los asaltos. De acuerdo a datos oficiales, a este momento en Costa Rica se han cometido ya cerca de 90,000 asaltos denunciados al OIJ, pero la criminología enseña que por cada asalto denunciado hay 10 que no lo son. Entonces podemos estar hablando que en Costa Rica podemos llevar una cifra de 500,000 o más asaltos en Costa Rica, ¿verdad? Y el último dato que le doy para completar el cuadro es la cantidad de homicidios. Llevamos a este momento 490 contra 460 el año pasado, es decir, ya llevamos 30 homicidios más que el año pasado. Y finalmente, para que todos estemos claros de la realidad del país, que es bastante compleja, el OIJ hizo un estudio sobre los lugares más inseguros de Costa Rica. Voy a proporcionar de los 81 cantones cuáles son los 5 que están en los primeros lugares. En primer lugar está en San José, en segundo lugar está Desamparados, en tercer lugar está Alajuela, luego está Heredia y finalmente Montes de Oca. Si usted quiere estar seguro totalmente en Costa Rica, váyase a Nandayure, está en el lugar 81, ahí usted nunca lo van a asaltar ni se le van a meter a la casa, ¿verdad? Pero lamentablemente los datos son preocupantes, ¿verdad? Y también uno no creería que algunos lugares que uno diría, por ejemplo, Cartago está viviendo una situación complicadísima, homicidios, robos, asaltos que nunca había experimentado. Entonces, la situación del país está bastante compleja y entonces tenemos que tener en cuenta esta realidad. Ahora, vámonos directamente al tema. Hay dos escenarios. Un escenario donde yo llego a la casa y podría haber algo irregular, o el segundo escenario, yo estoy dentro de la casa y se meten delincuentes. Esos dos se dan, es decir, yo llego a la casa y hay delincuentes, o yo estoy en mi casa y la casa es penetrada por delincuentes. En el primer escenario, entro yo a mi casa y me doy cuenta que había alguien en casa. ¿Qué hago, Bien, don Paul? Aquí tenemos que partir de lo siguiente. Es importante, debido a la realidad compleja que ya yo expliqué, que las familias hagan rutinas de seguridad. Por ejemplo, eso que lo hacíamos por amor y por cortesía, de llamar a la pareja, decirle, mi amor, ya terminé el trabajo, voy para la casa. Eso hay que hacerlo ahora por razones de seguridad, no simplemente por razones de la relación. Bueno, exactamente. O sea, por las dos razones, pero también hay que hacerlo para efectos de seguridad. Si usted llama a su esposa, a su pareja, o nadie le contesta en la casa, etcétera, inmediatamente usted tiene que darse cuenta que quizá algo está pasando. Es una primera señal de alerta, ¿verdad? Lo segundo, usted llega a la casa y resulta que ve vehículos sospechosos, motocicletas sospechosas, etcétera. Eso es un segundo factor. En tercer lugar, si usted tiene esos elementos y habla con los vecinos y el vecino le dice, sí, mira, yo no he visto salir, no veo movimiento en tu casa, hace rato vi unos tipos extraños, etcétera. Ese es el tercer factor. Y ya si usted tiene, digamos, todo ese cuadro, no le contestaron, usted llegó y vio alguna circunstancia sospechosa, el vecino lo alerta sobre algo, el cuarto consejo ya sería, mire, comuníquese con la policía. Y yo aquí en esto quiero resaltar la labor de la policía, porque Costa Rica, a pesar de lo que ya dije, que tenemos problemas graves de seguridad, Costa Rica tiene una diferencia con otros países. Por ejemplo, lamentablemente Guatemala, México, otros países, usted no puede confiar en la policía. Es más, la policía es parte del problema. Son asaltantes, son secuestradores, etcétera. En Costa Rica la policía, gracias a Dios, es muy confiable. Hablo de la fuerza pública, las policías municipales, el OIJ. Básicamente son organizaciones que usted puede confiar para que le ayuden en caso de una necesidad. Esa es una de las cosas que tenemos importantes en Costa Rica. Ese panorama de terror que digo yo, que es estar usted en la noche tranquilo descansando, se escucha un ruido extraño o incluso usted ve pasar a alguien y usted sabe que aquí está su pareja al lado, incluso no tengo niños, o sea,
hay alguien, hay un intruso en mi casa. ¿Qué hago en ese momento? Bueno, en primer lugar, lo más importante es no jugar al valiente, ¿verdad? O sea, en las películas usted ve muchas cosas, pero en la realidad es totalmente diferente. Un delincuente que está dentro de su casa es un delincuente que está dispuesto a todo. Muy posiblemente esté armado, y entonces usted en ese momento no trate de apelar a ser el héroe, de que usted va a tratar de ver dónde está el delincuente. De defender mi patrimonio, mis hijos. En ese momento usted tiene dos alternativas. Si tiene la posibilidad de comunicarse con la policía diciendo, siento que hay un intruso en mi casa, vuelvo a reiterar la confianza que hay que tener en la policía, ¿verdad? Pero eso si, digamos, usted detecta que tal vez su casa es de 2 pisos o usted está en una habitación y usted oye ruidos en otra habitación, etcétera. Entonces, en ese escenario, usted tiene alguna barrera física que lo puede proteger del delincuente. Entonces, usted llama a las autoridades. Pero ha pasado otros escenarios de terror donde usted está dormido y lo despiertan 2 personas a la par con un arma de fuego. Ay, es decir, no, eso qué es otro terror, escenario sí. impactante. En ese caso, la recomendación es no juegue al héroe y hágale caso a los delincuentes. O sea, hágale caso a los delincuentes, no intente hacer nada, ¿verdad? Bueno, en ese momento usted lo que tiene que decirles, mire, llévese las pertenencias que quiera, qué es lo que usted quiere, lo material, pero lo demás no. Entonces, usted no puede jugar al héroe. Esos son, digamos, como 2 primeros escenarios con los cuales nos tenemos que manejar. Ahora, hay una situación y muchas personas han sido abordadas en el momento en que ingresan su vehículo al garaje. Claro, ya los tienen vigiados o vigilados, como decimos popularmente. La persona ingresa y de un momento a otro lo abordan un montón o varios asaltantes. Sí. ¿Qué señales leemos o qué hacemos antes de ingresar a la casa para evitar este tipo de circunstancias? Ok, volvemos otra vez a lo mismo, prestarle importancia a la intuición. La intuición es algo muy importante y muchas veces nosotros estamos en un entorno donde sentimos aquí algo pasa, algo me preocupa, extraño. Hay algo extraño, ¿verdad? Entonces, si usted llega a la casa, por ejemplo, y usted ve a algunos metros de la casa un vehículo parqueado que nunca ha visto, por ejemplo, unos sujetos, sobre todo si usted ve 2 o 3 sujetos en un carro, eso es algo muy difícil que sea. En Costa Rica lo habitual es que las personas, bueno, es un tema ya cultural, vial, es otro tema, pero digamos en Costa Rica las personas usan el vehículo solos o tal vez con un acompañante, pero no andan con 3 o 4 personas en un carro, ¿verdad? Entonces, si usted llega a su casa y ve un vehículo extraño que nunca ha visto, 3 sujetos ahí en las inmediaciones como estando vigiando algo, por así decirlo, hablándolo en tico, ¿verdad? Y usted ve eso, inmediatamente lo mejor que usted puede hacer es no entrar a su casa y dirigirse a la estación de policía más cercana y decirle, mire, hay unos sujetos por mi vecindario, etcétera, o comunicarse con la policía a cierta distancia, aquí yo estoy viendo unos sujetos muy extraños, ¿verdad? O llamar a los vecinos y preguntar, miren, ¿ustedes conocen el vehículo tal? No, nunca lo hemos visto. O sea, todo ese tipo de indicios son importantísimos a la hora de abordar este tipo de situaciones. Ahora, si usted ingresa a la casa y los tipos se le acercan con un arma, mire, usted lo que tiene que decir es, mire, llévense en el vehículo porque el vehículo se recupera, usted tiene pólizas, ahí la policía lo encontrará, etcétera, pero no se le ocurra tampoco jugar al héroe. Ok, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Usted decía, a veces llamamos a ver si está la esposa en casa, pero cuando es el adolescente que sale un poquito más temprano que los papás y pasan muchas horas en la casa solos, bueno, ¿qué les enseñamos a ellos? Aquí creo que en un programa anterior lo abordamos también y es lo siguiente, usted también tiene que crearle reglas de disciplina y seguridad a sus hijos. Es decir, usted no le puede decir a sus hijos que se vayan y no digan absolutamente para dónde van, etcétera. Entonces usted le tiene que decir, mire, si usted va a salir de la casa, avíseme. O si va a llevar a alguien a la casa, avíseme también. Porque esa otra persona puede ser el factor de riesgo. Usted mismo mete el enemigo a la casa y cuando usted se da cuenta, su hijo está en manos de personas. Yo tuve el honor de dirigir la Policía Municipal de Escazú hace algún tiempo y recuerdo un caso, ya yo lo comenté también, donde una muchacha conoció unos tipos en Facebook y resulta que la muchacha en Escazú logró salir del vehículo, iba para una fiesta y cuando la Policía Municipal heroicamente la rescató, la muchacha ni siquiera sabía ni el nombre de los sujetos ni sabía para dónde iba. Entonces, esas son cosas que los jóvenes tienen que entender, que esas realidades de Facebook son peligrosísimas, ¿verdad? Muy bien. Don Paul, muchísimas gracias por su tiempo y por las valiosas recomendaciones. La seguridad y hacerle caso a la intuición. Correcto. Y no hacernos los héroes tampoco. Claro. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Pati.